llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Señor, gracias te damos esta mañana por tu preciosa palabra. Que seas tú, Señor, esta mañana hablando a nuestras vidas. Hemos tenido, Señor, un tiempo hermoso de alabanza, de adoración. Hemos exaltado tu nombre y esta mañana celebramos que tenemos un Dios vivo que resucitó de los muertos, Señor. Y que nuestra predicación, Señor, a través de la historia no es en vana, porque poderoso es el evangelio para transmitirlo a todas las generaciones. Padre, esta mañana declaro poder, autoridad, unción fresca, Señor, y gracia para poder compartir tu palabra y para que tu pueblo, Señor, pueda ser ministrado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los protagonistas de la cruz. La escena del Calvario estuvo rodeada, hermanos, de protagonistas. Cada uno de ellos representa diferentes actitudes, cómo se ha respondido a ese importante y el más importante sacrificio de toda la historia. Algunos que presenciaron y que fueron espectadores tuvieron diferentes sentimientos y actitudes, ¿verdad? Venganza, burla, dolor, indiferencia, traición. Todas esas situaciones fueron los que se vivieron en la cruz. La ciudad de Jerusalén ese día estaba agitada en el momento cuando Jesús iba a ser llevado al monte de la calavera. Hubo una agitación política, la ciudad no había visto esa situación, una agitación política en la cual el imperio romano estuvo en esto. Hubo una agitación religiosa, ¿verdad? El Sanedrín llevando a Jesús, acusándole, ¿verdad?, al Hijo de Dios. Hubo una agitación militar en donde los soldados romanos, uno de los ejércitos más despiadados a través de la historia, estaban, ¿verdad?, castigando, golpeando y torturando, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo hubo una agitación en la multitud, que muchos de ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Otros lloraban, otros lo injuriaban, ¿verdad? Pero todo eso es lo que vemos en esta situación de la cruz. Ahora vamos a aplicar esta mañana acerca de todos estos espectadores, todos estos protagonistas del mensaje de la cruz, y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Vamos a ver cómo hasta este día aún seguimos siendo protagonistas de la cruz. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 12 escribe este versículo y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermano, Pablo estaba diciendo, le estaba hablando a la carta, estaba enviando esta carta a los Corintios y les decía: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, pero hay gente que dice que como que no ha resucitado de los muertos, entonces Pablo dice: entonces nuestra predicación fuera en vano. Si Jesucristo no hubiera predicado no hubiera resucitado entre los muertos, hermanos, no estuviéramos aquí esta mañana, estuviera cerrado, ¿verdad? No hubiera culto misionero, no hubiera razón por la cual nosotros estuviéramos reunidos. El evangelio descansa, hermanos, en el sacrificio más grande de la humanidad. Nuestra fe descansa, hermanos, en la victoria de Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Es por eso que a través de los años de la historia, el evangelio y la palabra de Dios, hermanos, nunca se han podido detener. El enemigo ha querido atacar, ha querido destruir la palabra, pero la palabra dice, hermanos, de que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que lo que usted cree, lo que nosotros confesamos, lo que hablamos a las naciones, lo que testificamos en el campo misionero es real y es poderoso y no es en vano. Amén.
Ahora, ¿quiénes fueron los protagonistas de la cruz? Veamos esta mañana esos protagonistas y cómo ahora los protagonistas de la cruz se identifican a través de los pueblos, a través de las naciones en el trabajo misionero. Los primeros protagonistas lo vemos en el versículo 26. Son los que acompañan a llevar la cruz. El primer protagonista o los primeros protagonistas son los que acompañan a llevar la cruz. Mire lo que dice el verso 26. Tenga su Biblia abierta en este capítulo, porque le aseguro que Dios va a hablar a su vida. Y quiero que llevarlos narrando la historia, viviendo la historia, disfrutando la historia y apasionados del resultado de esta historia. Dice el versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Sabe, he escuchado muy pocos sermones de Simón de Cirene, pero con tan corta aportación y participación pasó a formar parte de la historia de todos los que estuvieron involucrados en la crucifixión de Jesús. Marcos añade un poquito, porque si nosotros lo vemos desde el ángulo de cada apóstol, ¿verdad? En los evangelios sinópticos, Marco escribe esto en el capítulo 15, verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Marcos agrega un ingrediente, dice: entonces obligaron. Este hombre, Simón de Cirene, dice que venía del campo, ¿ya? Era un hombre extranjero, era un hombre de Cirene. Si usted ubica Cirene, era un pueblo al norte de África. Era un hombre que había llegado de ese lugar, estaba allí en Jerusalén y venía del campo, ¿sí? Marcos da un aporte muy importante y dice: padre de Alejandro y de Rufo. Cualquiera puede decir: ¿por qué está mencionando a estos hombres? ¿Sí? Pero los menciona para que la gente entienda a quién se refería Simón de Cirene, asociarlo con estas personas, porque Pablo menciona a un tan Rufo en el saludo a los hermanos en Roma, en Romanos 16:13. Probablemente los hijos de este hombre, hermanos, después creyeron al evangelio. Entonces Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Dice que venía del campo. Es importante esto porque le agrega peso a la historia. Los estudiosos de la ley y los practicantes de la ley no podían venir de trabajar del campo ese día porque estaba cerca la Pascua. No podían venir de trabajar. Este hombre era una persona que no era de esa cultura. Era una persona que venía del norte del África y va pasando allí y dice que le obligan a llevar la cruz. El Señor Jesús, hermano, venía de un enjuiciamiento muy pesado. Tenía muy pocas horas, ¿verdad?, de descanso. Había sido enjuiciado durante 6 veces, ¿verdad?, en el transcurso de la madrugada, de la noche. Un juicio político, un juicio religioso. Hermano, si usted no duerme, ¿verdad?, que anda todo debilitado, ¿verdad? Todo tembloroso anda uno. Fíjese que antier en el campamento, hermano, yo desconocí ahí, ¿verdad?, donde nos dormimos. Terminó la vigilia a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y todavía hicimos fogata y nos tocó ministrar. He orado al Señor para predicarles porque no podía hablar ayer en la noche que venía. Nos tocó ministrar. Pero fíjese que ya cuando fui a dormir en la noche no pude dormir. Ni una horita, ningún minuto. Y a las 5 estábamos levantados y me levanté todo tembloroso, fíjese. Todo tembloroso, uno sin descanso se siente mal, ¿verdad? Con jaqueca, tembloroso y teníamos un día largo. Y resulta, hermanos, al ver la historia, el Señor estaba fatigado. En su humanidad estaba cansado, estaba latigado, estaba herido, en una corona de espinas, ensangrentado. Ya nosotros podemos hablar que nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios, hermano, pero también 100% hombre. Padeció, tuvo hambre, tuvo sueño, estuvo cansado. Y en ese momento vemos a un hombre entrando a la historia, el único hombre que podemos hallar en la Biblia que le ayudó a Jesús, le ayudó a cargar el madero, le ayudó a llevarlo hasta el destino donde tenía que llegar, al monte de la calavera. Este hombre nos da una lección.
Este hombre, hermanos, es parte de los que acompañan a llevar la cruz, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto de llevar la cruz? La palabra nos dice que Jesús dijo en Lucas 9:23, les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Tomar la cruz debiera ser un gozo continuo. Debemos tomar la cruz, debemos de ser obedientes por amor al Señor, porque se entregó por todos nosotros. Debemos de tomar la cruz. El evangelio no se trata de vivir, el evangelio se trata de morir. Se trata de morir a nuestros deseos carnales, se trata de morir al orgullo, se trata de morir a la soberbia, se trata de llevar la cruz todos los días, cueste lo que cueste, ir en pos de Cristo y ser discípulos que aman y sirven a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, las iglesias están llenas de miembros, pero no todos aceptan ser discípulos que cargan la cruz completamente. Simón de Cirene es del grupo que carga la cruz. Hoy en día, hermano, hay ese grupo. Todavía habemos esos protagonistas que nos convertimos en seguidores de Jesús, en discípulos que llevamos la cruz. Me impacta cómo la palabra siempre nos habla. He leído muchísimas veces esta historia, pero el Señor, preparando este mensaje, siempre me hace aplicarlo a las misiones. Desde que el Señor nos llamó al ministerio de las misiones, hermano, hoy todo lo que leo, el Señor me hace hablar de las misiones. Porque este hombre, que no era originario de Jerusalén, sino que era un hombre que había venido de Cirene, de África, de un pueblo africano, hermano, el Señor lo está tomando como modelo. El Señor lo está tomando como un modelo, diciendo: a las naciones es necesario hacer discípulos. Las misiones, hermanos, salimos al campo misionero con el objetivo de hacer discípulos, con el objetivo de preparar hombres y mujeres que amen al Señor. Estuvimos allá en Riobamba trabajando y nuestra intención era capacitar, era ser discípulos. Cuando vemos la urgente necesidad en la sierra ecuatoriana, uno quisiera tener 10 hermanos de las congregaciones del Salvador. 10 hermanos aguerridos, ¿verdad? De esos que les dicen a las 6 de la mañana es el matutino y no les pesa estar a las 6 de la mañana aquí en el templo. Hermano, una vez el pastor, hace 1 año y medio, el pastor dijo: vamos a hacer matutinos entre semanas. Lo comenzó haciendo, ¿verdad? Durante una semana especial a las 5 de la mañana. Estábamos ahí, nos reuníamos más de 50 personas ahí. Antes de ir a trabajar se llegaba ahí. Pero el Señor le habla al pastor, y cuando el Señor le habla al pastor, hermano, el pueblo tiene que obedecer. Y dice el pastor: el Señor me ha dicho que estemos con este matutino perenne hasta que Cristo venga. Hermano, está el matutino instituido en nuestra iglesia todos los días, de lunes a sábado, a las 5 de la mañana. Y créame que es un reto, pero la gente disfruta llegar trajeado para ir al banco a trabajar, pero llegar allí y arrodillarse y durante 1 hora adorar al Señor. Es hermoso ver a la congregación así. Así que felicítele al hermano y dígale: te despertaste, ¿verdad? Quien te mira, dígale, ¿verdad? Porque los miro bien preparaditos, bien peinaditos, ¿verdad? Simón de Cirene es de esos protagonistas que llevaron la cruz. Hermanos, en las naciones se necesitan formar discípulos. Se necesita entrenar a la gente. Se necesita enseñarle a la gente que el evangelio se trata de llevar la cruz todos los días. Pablo, en sus viajes misioneros, garantizaba que las iglesias quedaran discipuladas. Cuando regresó a Antioquía, a la base de operaciones, el apóstol Pablo llega a la base de operaciones, pero antes de regresar de su primer viaje misionero se asegura, pasa nuevamente por las iglesias fundadas, pasa nuevamente ante los pastores que ha dejado allí organizados de las iglesias plantadas, y se asegura de que tengan claro el padecimiento de la cruz y lo que significa ser creyente. Hermano, usted y yo somos llamados a discipular.
Seguimos siendo protagonistas. Seguimos siendo protagonistas llevando la cruz. El recién convertido, cuando acepta a Cristo, hay un milagro de un nacimiento nuevo en este lugar. Si nuestros ojos se abrieran al milagro de la salvación cuando alguien acepta a Cristo, hermano, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración en la persona. Entonces esa persona viene a ser como un bebé espiritual. Tenemos que tomarlo de la mano. Tenemos que asegurarnos que conozca la sana doctrina. Tenemos que discipularlo. Tenemos que entrenarle, tenemos que hacer que conviva con nosotros. El discipulado no es algo aburrido, no es algo extraño, no es algo del otro mundo. Es enseñar las verdades prácticas del evangelio a las personas que recién aceptan a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí fueron discipulados en algún momento? Gloria a Dios por los que fueron discipulados, pero la gran mayoría no lo fue. La gran mayoría no fue atendida, mi hermano. Pero gracias al Señor que están aquí, que fueron fieles, ¿verdad? Que fueron fieles en asistir y en escuchar la palabra de Dios. Los segundos protagonistas lo encontramos en el versículo 27. Son los que lloran por causa de la cruz. Mire lo que dice el versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Las mujeres tienen una valentía poco común. Muchos han pecado de decirle que son el sexo débil, ¿verdad? Pero son más fuertes que uno, hermano. Y muchas veces más valientes. Estaban ahí siendo protagonistas de la cruz. La mayoría de discípulos no estaban. Solo se registra, ¿verdad?, Juan, que estaba acompañándoles. Pero estas mujeres que habían estado con Jesús, que habían estado en su ministerio, que le habían acompañado, que habían recibido el favor del Señor a través de milagros. María Magdalena fue una mujer que el Señor, hermanos, trabajó en ella y dice que fue bendecida, fue libre de todo pecado, de todo tormento, de todo demonio. Esta mujer tenía 7 demonios y fue libre a través de Jesucristo. Sabe que al que mucho se le perdona, ama más, ¿verdad? Nosotros, hermanos, estamos aquí no porque seamos los mejores. Estamos aquí porque estamos agradecidos, porque sabemos que no podemos pagar con nada lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando nos llaman al servicio, cuando el pastor nos da la oportunidad de servicio, hermanos, no nos dan la oportunidad porque seamos los mejores. No nos envían a las misiones porque somos los más capacitados, porque seamos los que estamos en un top espiritual más grande. Absolutamente no. Estamos aquí por la bendita gracia, por la bendita misericordia, porque recibimos el favor de la cruz, porque un día, hermanos, lloramos, no, hermanos, por tristeza, no como estas mujeres cuando vieron a Jesús que estaba colgado en la cruz, diciendo, hermanos, consumado es. Estas mujeres lloraron de dolor. Estas mujeres se les partió el corazón de ver a su maestro colgado en el madero, siendo escupido, siendo latigado, siendo, hermanos, insultado. Su corazón se estremecía, lloraban de dolor. Pero Jesús las voltea y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Cuando nosotros formamos parte, hermanos, de este grupo que lloran por la causa de cruz, nuestras lágrimas ya no son de dolor, nuestro llanto ya no es de aflicción, nuestras lágrimas son de gozo, nuestras lágrimas son de alegría, nuestras lágrimas son de agradecimiento. Adoramos al Señor y vemos hacia la cruz, porque un día el Señor dijo: consumado es. Y a través de esas palabras, usted y yo somos libres, usted y yo somos salvos a través del sacrificio de la cruz. Yo soy parte de ese equipo, hermano, los que lloran en la cruz. Soy muy sensible. De repente estaba yo, ¿verdad?, que ahí trabajando en la iglesia como líder. El pastor Juan Carlos me llamó a pastorear jóvenes cuando teníamos como 2 años de casados con mi esposa. Les comento que este día su servidor está cumpliendo 17 años de matrimonio. ¿Sí? Gloria al Señor por eso. Pastor Juan Carlos, a los 2 años de casados con mi esposa, nos llama a pastorear jóvenes. Su servidor, pues,
Desde pequeño sentía que el Señor me había llamado por algo, ¿verdad? Le servía al Señor. Mi primer púlpito fue a los 14 años, donde me entregaron una célula. Durante 5 años con mi hermano gemelo fuimos líderes de una célula de un matrimonio y nunca la soltamos. Éramos ahí, incluso dábamos consejería matrimonial a los 14 años, ¿verdad? Ahí Dios no sé qué palabras dábamos, pero el Señor nos tenía allí. Entonces, casado ahí y siendo llamados al ministerio, a pastorear jóvenes, ¿verdad? Su servidor tenía un empleo. Trabajé 18 años en una empresa de aviación. La aviación es como un médico, te necesita 24 horas, 24/7, el mantenimiento aeronáutico. Y estaba allí con turnos rotativos, noche y de día, ¿verdad? Y yo no podía estudiar en un instituto bíblico. Estaba una madrugada haciendo un sermón para predicarles a los jóvenes en el culto de jóvenes y me costaba hacer un sermón. Entonces esa madrugada yo hice un pacto con el Señor. Dije, los pactos se escriben y se firman. Estaba en la madrugada en el comedor de mi casa, agarré un papel y comencé a escribirle: Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Si tú me permites estudiar durante 7 años, en aquel entonces el instituto bíblico eran entre 6 a 7 años, y yo le dije, dame 17 años ininterrumpidos para que yo pueda prepararme en el instituto bíblico, y el día que tú me llames, sin yo saber, hermano, yo estaré listo para poder servirte al tiempo completo. Mis hijos no habían nacido y yo le dije, solo dame hijos sanos y yo te los voy a entregar a ti para que te sirvan. Solamente quiero, y le dije, yo te voy a servir incondicionalmente, cueste lo que cueste. Al final yo firmé ese pacto. Y yo le dije al Señor, Señor, los pactos se firman las dos partes, así que fírmala tú. Yo le puse Dios. Y en ese momento, hermano, era una noche muy de cielos abiertos. No había neblina, no habían nubes. Pero, hermano, yo en la ventana vi un gran rayo que pasó y que iluminó el cuarto. Y yo entendí que el Señor había firmado ese pacto. A partir de ese día, su servidor no lo cambiaron de turno. Siempre estaba de día, siempre estaba saliendo en horario. Estudié en el instituto bíblico 7 años ininterrumpidos. Comencé a servirle al Señor con todas las fuerzas. Mis hijos estaban naciendo. Estábamos llevándolos a los campamentos de jóvenes. Iban en pamper con todas las maletas. Los hijos nunca son un impedimento para servirle al Señor. Yo aprendí viendo a mi papá, que veníamos desde San Ramón a la Sacamil, ¿verdad? Desde pequeños lo vi sirviendo. Lo vi echándose un gran coche infantil para llevar a mi hermano, un coche de metal, de esos viejos mastodontes en el lomo, y bajar desde San Ramón caminando a pie, porque muchas veces no teníamos para el bus, y íbamos todos los domingos temprano, desde temprano de la mañana a la iglesia. Yo vi a mi papá servir incondicionalmente al Señor, y ese ADN se traspasó a mi corazón. Yo decidí servirle al Señor y el Señor nos dio eso, pero no nos había llamado al ministerio. Yo comencé a servirle al Señor, y cada vez que un misionero llegaba a la iglesia, yo terminaba llorando. El misionero contaba sus historias del campo misionero, y yo estaba escuchando y yo lloraba. Mi esposa se me quedaba viendo y yo lloraba, y el Señor me tocaba el corazón. Y un día, hermanos, el Señor me dice: te quiero a tiempo completo, quiero que dejes ese trabajo. Al día siguiente yo escribo mi carta de renuncia. Dejo 18 años de una empresa, dejo una jefatura. El Señor me había llevado durante 18 años de puesto en puesto, superándome, no porque yo era el mejor, sino porque había tenido la gracia del Señor. Tenía más de 100 personas a cargo, tenía un seguro de vida muy bueno, tenía un seguro de médico muy bueno, tenía un empleo, tenía más de 100 personas a cargo, pero no me importó nada, porque cuando yo estaba en ese trabajo, yo le decía: Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo no quiero eso. Me sentaba a la mesa ejecutiva, donde estaban los hombres más importantes de la empresa, donde se tomaban las decisiones financieras más importantes, pero yo no estaba en ese lugar. Mi corazón quería predicar la palabra, mi corazón quería hacer la obra del Señor. Entonces, cuando el Señor me llama, rápidamente, hermano, yo le digo: sí, Señor, estoy listo, sin saber que el Señor al año de llamarme me iba a decir: te quiero en la nación de Ecuador, en la sierra ecuatoriana, predicando mi palabra. Quizás muchos no entendieron. La gerente de recursos humanos, me recuerdo que me dijo: ¿estás seguro?
¿Sabe, Joaquín? Me dijo, tenés una necesidad económica. Estamos aquí para negociar. Si tienes una necesidad, vamos a subirte el sueldo. Me dijo, imagínese todavía el enemigo queriéndola ahí, ¿verdad? Usar. Y yo le dije, quizás no me va a entender. A mí el Señor, Dios me ha llamado a predicar su palabra. Y me dijo, bueno, contra eso yo no puedo hacer nada. Vete y que te vaya bien. Y aquí estoy, hermano, viviendo por fe, aventurado en este mundo, como tirado a un barranco uno, ¿verdad? Y estar seguro que Dios lo va a cachar y lo va a sostener. Así es la fe. Y desde ese entonces yo soy más sensible al llamado del Señor. Yo he aprendido a escuchar la voz del Señor. Yo he aprendido a sentir cuando el Señor me está hablando por su palabra, hablando a mi corazón. Muchas veces queremos escuchar la voz audible del Señor y decimos, Señor, háblame, dime qué hacer. Pero el Señor constantemente nos está hablando por medio de su palabra. Nos está hablando a nuestro corazón con sentir tan fuerte. Hoy en este momento Dios te está hablando a tu corazón. Y estas mujeres fueron sensibles, lloraron de dolor, pero hoy lloramos ante la presencia del Señor en agradecimiento. ¿Cuántos son parte de este equipo, hermanos, de los que lloran? Amén. El tercer grupo son los que ofenden a la cruz. Mire el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es este el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados lo escarnecían, acercándole y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el Cristo, Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y habían puesto un título en letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el Rey de judíos. Están los que se ofenden a la cruz, están los que vituperan la cruz, están aquellos hermanos que siempre se burlan de la cruz. Hasta este tiempo hay personas que siguen burlándose de lo que nosotros predicamos. Siguen diciendo fanáticos, siguen diciéndonos ignorantes, siguen esperando una promesa que nunca se va a cumplir. Pero las palabras y las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Todavía hay de estos protagonistas que se están burlando de todo lo que nosotros hacemos. De repente se burlan de nosotros, hermanos. De repente se burlan por lo que hacemos. Se burlan por nuestras acciones, se burlan por lo que compartimos, se burlan por nuestra conducta de tratar de agradar a Dios. Nos dicen, vos no sos normal. Y realmente, hermanos, no somos ni de esta tierra, somos peregrinos que pasamos por esta tierra y que hemos reconocido que un día estaremos delante de la presencia del Señor. Pero siguen habiendo escarnecedores, siguen habiendo personas que rechazan este mensaje, siguen habiendo personas que se burlan. En las naciones hay personas que rechazan el mensaje, aún con la gran necesidad, aún con la gran escasez, aún con los grandes problemas. Estuve en un viaje misionero en Dominicana y en Haití. Haití, hermanos, es un país gris, es un país que desde que entramos por la frontera, un endemoniado se le pegó a la coaster y caminaba tan rápido como caminaba el microbús, golpeando el microbús. Íbamos a predicar, había un calor increíble en ese lugar. Y cuando entramos a una comunidad, se llamaba Canaán, imagínense, era Canaán. Canaán es la tierra de que fluye leche y miel, ¿verdad? Según la palabra, pero ese lugar era árido, era tierra agrietada. La gente estaba haciendo hoyos en el piso para sacar una raíz del piso y poner a hacer una sopa y comer ese día. Entrábamos a compartirles de la palabra y en sus patios tenían las tumbas de sus familiares. Ellos se sentaban encima de las tumbas, tenían tumores en sus cuerpos, nunca habíamos visto esas cosas. Tumores en sus caras, en sus bocas, en sus narices. Era una brujería espantosa en ese lugar, con la gran necesidad, y aún así, hermanos, despreciaban el mensaje de la cruz. Se burlaban de lo que hacíamos, se burlaban cuando hacíamos un programa, cuando llamábamos a los niños. Gente endurecida, gente, hermanos, que el enemigo había atado a tantas circunstancias. Y siguen habiendo personas que aún en medio de la necesidad siguen negando el mensaje de la cruz. El otro grupo son los clavados en la cruz. Mire lo que dice el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar, el llamado la calavera, le crucificaron. Y allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Siempre me he preguntado por qué clavaron a más personas.
a la par de Jesús, porque al final eran 3 hombres que colgaban de la cruz. Y el Señor hablaba a mi corazón acerca de cada uno de los que colgaron de la cruz. El primer hombre que colgó de la cruz, tenemos a un hombre muriendo en sus pecados. Mire qué importante, muriendo en sus pecados. Uno de los malhechores escarneció al Señor y le dijo: vamos, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres aquello que predicas, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y lo maldecía, lo escarnecía, se burlaba de él. Este hombre estaba muriendo en sus pecados, era un malhechor, y ante estar en la presencia del dador de la vida, no tuvo otra acción más que, hermano, vituperar, más que maldecir. Estaba muriendo en sus pecados. Este representa a todos aquellos que mueren en sus pecados y rechazan el mensaje de la cruz. El segundo hombre es aquel que estaba muriendo a sus pecados. Si el primero estaba muriendo en sus pecados, el segundo estaba muriendo a sus pecados. Porque este le dijo: cállate, deja de decirle eso, ¿verdad? Él estaba allí y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre estaba aceptando que el que estaba colgado a la cruz era el Hijo de Dios. Aún, hermano, cuando no tuvo una oportunidad quizás de entrar, ¿verdad?, o de estar escuchando un sermón en algún lugar, estaba ahí diciendo: estoy muriendo a mis pecados. Su convicción era tan grande que el Señor le dijo en su misericordia y en su gran amor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin duda este hombre estaba muriendo a sus pecados ese día. Y es que para entrar al cielo tenemos que morir a nuestra condición pecaminosa. Tenemos que dejar ese viejo hombre. Tenemos que dejar de pecar. La palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Tenemos que morir a nuestros pecados. Y el tercer hombre que colgaba de la cruz era nuestro Señor Jesucristo. Este estaba muriendo por los pecados y por los pecados de toda la humanidad. El peso de nuestra carga fue sobre él. Todos los pecados de la humanidad fue sobre él. Aquel que no conoció pecado, aquel que fue justo, aquel, hermano, que fue sin mancha. El cordero inmolado se presentó allí como el sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga allí, sin nada que reprochar. Se presentó santo, se presentó fiel, se presentó justo delante de ahí, hermanos, para morir por amor a nosotros. Y los últimos son el propósito de esta reunión: celebrar que Cristo ha resucitado. Los últimos nos encierra a nosotros. Los últimos nos encierra a aquellos que amamos predicar la palabra, aquellos que hemos entendido que la misión de la iglesia en esta tierra es anunciar el evangelio. Estamos aquí, hermanos, no hemos sido llamados para hacer otra cosa. No somos una institución, hermanos, que necesita fama o que busca la gloria. Estamos aquí, hermanos, con el único propósito de predicar el evangelio a toda criatura. Estamos aquí, hermanos, con el único objetivo: que las almas se salven. Hermano, usted y yo hemos sido redimidos, pero hemos sido comisionados por el Señor para llevar el precioso evangelio. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Obedecemos al Señor y predicamos la palabra. Lo hacemos localmente como la iglesia, pero también hemos entendido que en las naciones hay necesidad de que el evangelio sea proclamado. Entonces los últimos de todos estos protagonistas son los que anuncian el milagro de la cruz. Mire lo que dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos. Era el primer día de la semana.
Todos estaban muy tristes, sus discípulos estaban tristes. Habían perdido a su maestro, aquel que los había llamado a servirle, aquel que les dijo: seguidme y yo los haré pescadores de hombres. Aquellos que habían obedecido y habían dejado todo. Estos hombres habían dejado todo por el Señor. Y cuando lo ven en la cruz, cuando lo ven que ha muerto, hermanos, quizás pensaron: wow, nos hizo que dejáramos todo y ahora está muerto. Porque de repente estaban frustrados, se sentían desafortunados en ese momento, estaban tristes. Aunque el Señor les había dicho el propósito, les había revelado lo que iba a suceder, ellos estaban tristes. Pero ese día en la mañana sucedió, hermanos, el milagro más importante, la primicia de la resurrección. Esa mañana las mujeres iban ya de camino a la tumba, iban llevando, ¿verdad?, las especias aromáticas. Su corazón tenía mucho dolor. El amor por el Señor les había hecho levantarse temprano esa mañana y ir a la tumba. Esas mujeres iban, y cuando llegan, la piedra donde lo habían puesto, la piedra del sepulcro donde la había donado, ¿verdad?, José de Arimatea, estaba movida. Ellas se preguntaron: ¿por qué está movida? Y dice la palabra que dos hombres con vestiduras blancas se les aparecen y les dicen: ¿qué buscáis? Jesucristo ha resucitado, Él vive. Esas mujeres fueron estremecidas. Esas mujeres, hermanos, estaban allí impactadas de lo que había sucedido. Salen corriendo, ¿verdad?, a decirle a sus discípulos. Hay por lo menos algunas 11 apariciones de Jesús después de resucitado. Pablo en 2 Corintios enumera algunas, pero en este momento estamos viendo como la tercera. Los discípulos están reunidos, ¿verdad?, en un lugar. La puerta está cerrada y Jesucristo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo, hermano, que usted y yo vamos a tener cuando lleguemos a las mansiones eternas. Ya no habrá llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. Tendremos un cuerpo glorificado, hermano. La primicia de la resurrección fue Jesucristo. Pero después dice la palabra que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y tendrán, hermanos, que cambiar sus cuerpos, porque serán, hermanos, levantados de la tumba con un cuerpo glorificado. Y los que hemos quedado, dice Pablo, haciéndolo con tanta pasión, sintiendo que Él iba a ver el arrebatamiento, dice: nosotros también seremos levantados y transformados en la nube. Hermanos, si a usted no le emociona que un día será transformado con un cuerpo glorificado, yo me estremezco, yo me alegro, yo me emociono, porque el Señor, hermano, hará eso con nosotros. Ya no habrá llanto ni dolor. El día de ayer estuvimos en ese campamento y en la cocina había una mujer. Mi esposa fue a ayudar a la cocina y esta mujer abre su corazón, se miraba muy enérgica, muy alegre, muy gozosa, y le dice a mi esposa: ¿sabe qué, hermana? Me han diagnosticado metástasis, tengo cáncer en los riñones, tengo cáncer en los pulmones y ya no hay nada que hacer. Simplemente les pedí a mis hijos que me dieran la oportunidad de estar a este campamento, porque les dije que eso me da vida. Yo tendría que estar en este momento ingresada en el hospital, pero yo estoy aquí. Le dice: no me importa si el Señor me lleve o me sane. Pero, hermano, esa mujer tenía más gozo que cualquier otro, que los que estaban allí. Cuando estábamos adorando, ella estaba en el altar, saltaba, adoraba con un gran gozo. Aún con ese dolor, me imagino, su condición es una condición de una enfermedad terminal. Hermano, yo no sé, hermano, cómo esa mujer aguantó y soportó ese culto hasta la 1:30 de la madrugada con ese dolor, pero se miraba, hermano, con un gran gozo, con una gran paz, segura de lo que iba a suceder en su vida. Pero qué bueno que un día estaremos en el cielo, hermano, sin dolor y sin llanto. El Señor entra, dice: paz a vosotros. Traspasa las paredes, la puerta está cerrada y los discípulos dicen: wow, ¿qué está sucediendo aquí? Y les dicen: soy yo, mírenme, miren mis manos. Él está presentándose, hermanos, como la evidencia poderosa de un Jesucristo resucitado. Los discípulos están ahí viendo, ¿verdad? Están ahí perplejos, se paran ahí, ¿verdad? Quizás no entienden lo que está sucediendo, están espantados, atemorizados, dicen la palabra. Pero el Señor les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palparlas. Y les mostró las manos y los pies.
Luego se les aparece nuevamente y les encomienda la misión que se nos ha sido encomendada a todos nosotros. Y les dice con un cuerpo glorificado: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mensaje que predicamos. Las maneras de presentarlo pueden ser diferentes. Las maneras de presentar el evangelio pueden cambiar a través de los tiempos, pero el mensaje no va a cambiar. Sigue siendo el mismo. El mensaje de la cruz, el mensaje del sacrificio, el mensaje de su resurrección. Es increíble que a través de una plataforma deportiva como una academia de fútbol, nosotros pudimos presentar el evangelio ese día. Cualquiera puede decir: hermano, ¿y por qué el fútbol? Hermano, si hay lugares donde el fútbol es pecado, que los miembros prediquen, los miembros practiquen. Pero es la forma que el Señor nos dio para llevar el evangelio, para discipular en este momento a muchos niños que están conociendo del Señor. El evangelio se sigue compartiendo a través de todos aquellos hermanos que entendemos la obra misionera, a través de todos aquellos que formamos parte de este equipo, el equipo que anuncia el mensaje de la cruz. Iglesia, formamos ese equipo. Usted y yo somos de ese equipo, de los que se comprometen a llevar el evangelio, de los que se comprometen a interceder por las misiones, de los que se comprometen a estar pendientes, hermanos, de lo que sucede en el campo misionero. Me encantó ver ese video, porque cuando vemos esos videos vemos iglesias que no sueltan a sus misioneros, que están pendientes de ellos, que están atentos a sus necesidades. Estaba en el campo yo, hermano, allá, y cuando estábamos a punto de inaugurar la academia, el enemigo quería entorpecer todo. Una madrugada, a pocas semanas de inaugurar la academia, despierto con un dolor horrible allá. Una mañana heladísima, estaba quizás a unos 2 grados de temperatura. Despierto con un dolor en mi riñón izquierdo, era incontrolable el dolor. Daba gritos. Mi esposa dijo: no podemos hacer nada, hay que decirle a alguien que nos lleve al hospital. Hermano, si algo le sucede a uno aquí en el país, uno tiene a dónde acudir, ¿verdad? Uno sabe a dónde ir, a qué hospital ir, a quién llamarle, ¿verdad? A su familiar, a su amigo, al pastor hay que llamarle, ¿verdad? Sí. Pero allá no teníamos a quién. Un hermano, mi esposa le llama, le contesta y le dice: hermana, hay un lugar, le dice, y vayan por aquí, por allá. Era el único que tenía vehículo. Y le dice: voy a ir por ustedes, pero se le pincha una llanta, ¿sí? Y no llega, y yo no aguantaba el dolor. Entonces yo me bajé como pude, hermanos, de una segunda planta y salí a la calle. Ya eran las 6 de la mañana, pero el dolor era insoportable. Paré un taxi, me metí, mi esposa detrás de mí. Llegamos al lugar, era como una clínica de salud grande. Estaba vacía, no como en El Salvador, que está lleno, ¿verdad? La gente serrana no se enferma, ya porque come bien saludable, ¿verdad? Y cultivan las frutas, las verduras y todo. Es gente bien saludable. Usted mira gente de 90 años y los mira bien conservados. Quizás el hielo también, ¿verdad? El helado. Entonces yo me bajo, hermano, y digo a vomitar en el parqueo algo verde. Entro, me meten a la emergencia y dice el doctor: este hombre trae un cálculo. No me había examinado, pero dice: trae un cálculo en su riñón. Me manda a hacer una ultrasonografía en el lugar y, hermano, y me descubren un cálculo de 13 milímetros en mi riñón izquierdo. Yo no aguantaba el dolor. Le dice el doctor a mi esposa: vaya, señora, a comprar jeringas, porque aquí no tenemos jeringas, le dijo. Y yo dije: esto es igual que en El Salvador, dije yo, ¿verdad? Sale mi esposa a la calle a buscar jeringas para que me pongan 2 inyecciones. Las 2 inyecciones no me hacen efecto. Pasan 2 horas y yo le digo al doctor: doctor, póngame de favor otras 2 inyecciones. Estaba revolcándome el dolor y el Señor habla a mi vida y me dice: ¿qué predicaste el domingo, Joaquín? Y yo le dije: los padecimientos de Jesús en la cruz. ¿Y qué dijiste? Yo dije literalmente que cuando tú estuviste en la cruz estuviste solo, porque llevaste el pecado de la humanidad, pero has prometido que nosotros jamás vamos a estar solos. Yo le dije a la congregación: cuando pasen tormenta, cuando pasen dolor, recuerden que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de su vida. Yo lo prediqué. Y estando en esa camilla, el Señor me dijo: ahora vas a vivir lo que predicas. Entonces yo le dije: tú sabes, Señor,
Estaba allí con el dolor incontrolable. Le dije al doctor, póngame 2 inyecciones más. Yo no aguantaba el dolor. Me dijo, no puedo. Te acabo de poner 2 inyecciones, póngamele. Le dije, bueno, te las voy a poner porque entonces me tenía 4 inyecciones. Y me llama y me dice, ya no puedo hacer nada, vete a tu casa. Tienes que ir a un lugar porque te tienen que operar de emergencia. Tienes un cálculo en tu riñón que no va a salir por allí. Yo salgo de ese lugar con mi esposa. Mi esposa comienza a hacerle llamadas a El Salvador, a nuestro pastor, a nuestras familias. Hermanos, la iglesia en ese momento se activó. Comenzó a orar por nosotros. Nos enviaron una ofrenda rápido para ser asistidos. Comenzaron a interceder. Yo siempre había escuchado a los misioneros que dicen, hermanos, no suelten en oración. Y ese día lo experimenté. La gente estaba orando por nosotros. Recibimos la ofrenda y gracias a eso me llevan a otro lugar de asistencia. El cirujano me dice, te tengo que operar. Va a valer $3,500 la operación. Y yo le dije, no puedo. Yo soy extranjero aquí, no tengo esa cantidad. Y me dice, bueno, me dice, en lo que reúnes el dinero. Él estaba seguro que ahí me iba a rajar, ¿verdad? Andate a hacer este examen, me dijo, porque quiero ver dónde está alojado el cálculo. Me hacen una tomografía. Mi esposa está llamando a medio mundo y le dice, tenemos que regresarnos. Joaquín tiene que ser operado de emergencia. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no me quiero ir. No hemos terminado el trabajo. Tenemos un gran compromiso aquí de poder hacer esto. Hay muchas expectativas. Las almas se van a salvar. Estábamos allí. Yo le dije, no quiero regresarme. Me hacen ese examen y me dice, vaya a descansar. A las 3 lo quiero ver de regreso. El hermano que nos había llevado nos encontró. Me lleva a comprar unos cocos, ¿verdad? Porque dicen que eso es los cocos son buenos para eso. Esa era la única que yo tomaba, el agua de coco. Me voy a acostar un rato y le digo, Señor, haz un milagro. Pulveriza ese cálculo. A las 2 horas yo me levanto, hermano, con una fe que nunca antes había tenido. Yo me levanté con una fe sintiendo que Dios algo había hecho en mi vida. Y yo le decía a mi esposa, yo ya me siento bien, no te preocupes. Y me decía, deja de hacerte el valiente, que nos vamos a tener que ir. Ya me decía mi esposa, deja de hacerte el valiente. Estaba preocupadísima. Vamos a las 3 de la tarde, que el Señor comienza a revisar todo. Me dice, necesito más tiempo. Ya llevaba 45 minutos revisando hasta por video todos los resultados del examen. Me llama, me sienta y me dice, ¿verdad que ya no te duele? Y me dice, y yo le digo, no, ya no me duele nada. ¿Sabes por qué? Me dijo, porque ese cálculo que tenías se ha como destruido, me dice, y solo tenés algo como de 3 milímetros, que eso hasta por la orina lo vas a tirar, me dice. Hermano, en pocas horas el Señor había hecho el milagro en mi vida. ¿Cómo no vamos a testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Usted y yo tenemos que ser parte de ese equipo que anuncia lo que el Señor hizo por nosotros. Póngase de pie esta mañana. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Iglesia,